Esta conferencia comenzará a grabarse. César es un viejo conocido, no sé si Sí, conocido con viejo o gusto. viejo conocido. ¿Qué No será sé, mejor y menos hermano, peor? conocido por las redes, porque me invitaste a un evento y no me pasaste el pase libre. Pero A ver, bueno, nada, aquí lo ah, importante, César, me gustaría que por favor te presentes para que la gente claro, te claro. conozca, los que no estén. Mi nombre es César Chávez Martínez, soy nacionalidad peruano, resido acá en Perú. Ya tengo, no sé, 15 años en este tema de la ciberseguridad, en el hacking ético y en lo de forense estoy 9 años en esos asuntitos de la seguridad, ¿no? Y a través de eso he podido dar varias instrucciones y capacitaciones en varios países de las Américas, ¿no? Y debido a esa cuestión, conocí justamente a Ronald mediante el Twitter y, y de ahí, bueno, buen tiempo ya que estamos conversando, creo que 2, 3 años me parece, ¿no? Más o menos por ahí andamos, exacto. Aquí el tema es interesante porque yo, como fiel activista de las causas perdidas y no perdidas, es muy contrastante el tema en Perú con lo que son la forma en cómo se ve la gente. César me dijo que yo fui en aquel entonces para el OTN Tour a Lima y Sí. resulta que me asombró notoriamente de que no se le hubiera invitado a él al evento y lo que me contestó me dejó perplejo completamente. Entonces, por ahí yo creo que fue que nos empezamos a conversar un poquito más sobre el tema. Y bueno, César, entrando más o menos, yo tengo tres preguntas y me gustaría Claro. que la gente que está en línea, los que quieran eh, hacer algún tipo de consulta, dice que se escucha un poquito bajo tu audio, pero no sé si Mm. será... Aló, 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 no se preocupen, puedo hablar un poco Ok, más ok. modulado. Póngale, póngale más ganas, eso es todo. Ok, Sí, no hay problema. ok. Entonces, aquí, César, yo tenía tres preguntas. Primero que todo, con base en lo que estábamos hablando ahorita en la presentación y demás, Claro. eh, mi primera pregunta es, ¿son los lenguajes de programación de fiar o no? ¿Qué piensas? Es un tema de timeline, ¿no? Puede en algún momento ser seguro hasta que alguien ubique un zero day, que es como lo que has ubicado en estas validaciones, ¿no? Entonces, tenemos que entender que no puede existir todo el tiempo un programa o un sistema de programación, un lenguaje de programación 100% seguro. Entendemos que siempre va a haber una persona que se va a comenzar a buscar las cosas y encontrar por ahí cómo evadir, saltar o crear algún conveniente vinculado a la seguridad. Y tenemos que entender que no se puede saber si un sistema es seguro si es que no se ha hecho un testing adecuado, una validación, una auditoría de seguridad y tener el tiempo suficiente para probar esto. Ok. La pregunta es, bueno, estamos hablando, esto no es, dicho sea de paso, esto no es de día cero. O sea, yo he validado y ese problema lo encontré en versiones 9, en versiones 10, 11, 12 y aquí Ya, lo acabamos de entonces, testear con ¿cuántos años 19. tiene esto? Ok, estamos hablando que al menos viene apareciendo versiones que se han liberado en los últimos 18 años. Entonces, el tema es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha resuelto? Ahí te explico un poco un tema de lo que es un zero day. Un zero day no significa que esté puesto en una página zero day, sino que los hackers están empleando esto hace bastante tiempo, pero no es de conocimiento público. Es únicamente eso, ¿no? Y sí, seguramente, como le digo y como siempre he discutido con Ronald, Java es el Windows actual. Entonces, el Windows perdón, de hace 10 años. Entonces, siempre hay cositas que se pueden encontrar, los parches, las actualizaciones constantes, eh, porque siempre hay algo nuevo o hay algo que tú no sabías y por ahí te genera un conflicto o un inconveniente.
Por eso, en mi sentido, es más por lo que nos conocimos. Yo en esa época daba charlas con Java. Entonces, pero las cosas cambian. Sí, las cosas cambian. Y también a veces cambia para bien, por dicha. Sí, Ok, felizmente que sí. ok, entonces el tema es, ¿por qué existen tantos horrores y errores en los lenguajes de programación, César? Primero con el control C y el control V, que vendría a ser reciclaje de los programas, ¿no? Hay mucha gente que ahora se ha popularizado el GitHub, entonces ponen el código, lo dejan abierto y mandan a alguien a hacer una página y lo primero que hace la persona, el desarrollador, es buscar si alguien lo ha hecho y de acuerdo a eso, obviarse el trabajo, ¿no? Y muchas veces estos GitHub eh, usualmente tienen algunas fallas que ya están programadas. Entonces debemos entender que no todo lo que es gratis es realmente gratis, porque si está colocado ahí una bonita plataforma para que tú solo le das control C y le cambies los nombres, los textos, quizás lo ha puesto algún desarrollador malicioso con el fin de obtener datos de la fuente, ¿no? Para poder hacer algo indebido, ¿no? Entonces, eso no haríamos como un error, eso es un error malintencionado, ¿no? Y en el caso de horrores, siempre pues se nos puede ir una comita, una cosa de digitación que siempre hay, siempre va a haber esos errores, por eso hay forma de hacer un testing para verificar qué cositas nos equivocamos a la hora de digitar y programar, que siempre nos va a pasar, un dedito más que se va, un dedito menos, y antes, por ejemplo, era mucho más complicado, porque tú decías, te confundías un igual o no cerrabas el corchete y tú decías no levanta. Y después uno quería levantar y cambiar algo y le cambiabas algo y después fregado. Entonces, no, pero en mi casa funcionó. Pero entonces es una versión previa y siempre hay que estar, a veces por el tema de aprendizaje uno modifica para o poder obtener un mejor resultado, pero hay que comenzar a guardar las cosas y probar los testing y si corre bien, guardarlo ahí y se hace una modificación, ir a la versión anterior, porque si no, al momento no sabes qué has hecho, ¿no? ¿Qué línea? A veces el tema de la administración, ¿no? De decir en qué línea hice el cambio, no tenerlo apuntado eso en una carpeta para obviarte el trabajo de estar verificando ahora dónde rayos hiciste la modificación y por qué no te está levantando. Entonces, ese es un clásico problema de los errores y en el caso de los horrores, que es lo que uno baja y lo obtiene y lo levanta, ¿no? Y dice, bueno, ¿sabes qué? Levanta sí, pero no sabe lo que está bajo el código. Y Okay. muchas veces lo que está bajo el código es lo que justamente la labor que estás haciendo en esta conferencia de hoy, ¿no? Okay. Precisamente, César, hay un tema y es un tema que nos incumbe a todos los que estamos dentro del mundo este de la informática y demás. ¿Por qué diablos no documentamos las cosas? ¿Qué crees que es lo que pasa? La gente, sinceramente, primero que la gente tiene mucha cultura a respetar, ¿no? ¿Y qué es respetar? Es decir, ¿sabes qué? Hay de cultura de la autoridad, ¿no? Mi jefe sabe más que yo, entonces si yo hablo, van a decir que solucione el problema. Entonces, muchas veces este tema de que, oye, si levanta, no, no, déjalo ahí, no, no, no actualices, no, 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 está funcionando, no toques, no toques, está corriendo muy bien. Entonces, en ese tema, no, pero se puede mejorar, no, 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 está levantando, no quiero que hagas nada. Entonces, muchas veces, no, pero jefe, esta versión ya caducó, ya ha salido una vulnerabilidad, ya hay que actualizar los certificados. No, 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 no. Entonces, ¿qué me vas a perjudicar ahí? Déjalo ahí. Entonces, esa cultura del déjalo ahí va para todos los lenguajes de programación, porque la gente cree que el código no tiene, que el código tiene una obsolescencia, ¿no? Y la obsolescencia siempre va a desarrollarse porque en algún momento quizás cuando lo efectuaste no conocías otra cosa que podías usar en este tema y hay ese miedo a tocar, modificar y sobre todo a discutir estos temas porque muchas veces te indican, no, oye, ¿sabes? Este tipo está hablando de esto, me está perjudicando el trabajo. Y entonces hay algunas empresas que colocan algunos sectores para denunciar un error que existe en un código, pero muchas veces cuando uno encuentra un error,
lo primero que hace el banco, el sistema, lo que uno ubicado es decir, ah, tú fuiste el delincuente que estuvo haciéndole Falco. Ah, entonces te vamos a denunciar, porque seguramente tú has estado hackeando el sistema y bueno, ese es el tema de el que habla, ese es, no, está tratando de sacar su cortina, porque seguramente ese delincuente quiere que se distraiga las cosas, ¿no? Muchas veces pasa eso. Ok. Y avanzando un poquito con la parte del tema, César, hoy en día está de moda siempre hablar de la parte de inteligencia artificial. Se habla que uno de las tantas profesiones que podrían desaparecer en los próximos 10 años tiene que ver precisamente con el área de desarrollo. Y muchos lo ven con buenos ojos precisamente porque es una manera en cómo buscar que las cosas se hagan dentro de un entorno controlado y siguiendo estándares, algo que nos cuesta demasiado eh, hacer a nosotros. Inclusive dentro de una base de datos, en muchas de las charlas que yo he dado, ya sabemos que al menos dentro de Oracle escribir algo en mayúsculas, escribir algo en minúsculas no es lo mismo, aunque dé el mismo resultado, son dos parseos distintos dentro del motor de base de datos y esto puede generar problemas serios de rendimiento. ¿Vos ves realmente a la inteligencia artificial ingresando en este campo y desalojando al ser humano de este tipo de actividades? La inteligencia artificial va a facilitar mucho trabajo, ¿no? Ya existen bots inteligentes que uno tiene que programar, obviamente, porque no, pero siempre va a tener que haber alguien atrás para que programe las cosas, las sentencias, los resultados, las respuestas. Y si bien ahora con el comportamiento heurístico se puede obviar algunas cuestiones, el humano va a tener que estar siempre ahí, porque siempre va a existir algo, esa pelea entre el hombre y la máquina está hace muchos años, de las peleas de ajedrez, de los juegos de ajedrez con Kasparov. Entonces, esa cultura de automatizar es a veces para que aminorar los costos, ¿no? El tema del pago del desarrollador ahora está siendo minimizado con el tema de reciclaje tecnológico, con el estar haciendo búsqueda de algún código por ahí y hacer las modificaciones. Entonces, este punto de la inteligencia artificial, si bien tenemos múltiples motores para que nos pueda facilitar el trabajo, yo creo que no va a perder mucho trabajo el tema de desarrollador, pero tenemos que ver el tema del call center, ¿no? Lo que es asistencia automatizada. Eso sí puede ser que muchas personas de recepción pierdan el trabajo, lo que ya estamos viendo en los motores de búsqueda, en los teléfonos, uno llama a una central y todo está automatizado en bots. Entonces, esas cosas sí podría mencionarse. Pero en el tema de desarrollo, más que todo, hablamos de una cosa es desarrollo en común y silvestre y otro es desarrollo seguro. Y no existe la política de enseñar el lenguaje seguro o no están preocupándose en lo que viene a ser la auditoría de seguridad. Y en este término, con ese problema que hay, es que lamentablemente hay un divorcio entre el desarrollador a el auditor de seguridad. Y en ese campo yo diría, no es que el desarrollador esté perdiendo trabajo, sino que va a tener que volverse un auditor de seguridad para poder conservar el trabajo, para poder verificar, actualizar, hacer los cambios en tiempo real. Y muchas veces debemos entender que la mayoría de problemas y errores que existan en hacer un sistema es por el tiempo. Te dan un tiempo, un plazo para poder efectuar y uno dice consideraciones. Perfecto. Mira, ¿sabes qué? No lo puedo presentar para tal día. No, pero lo necesitamos para allá. Pero ¿cómo vas a lanzar las cosas sin hacer un testing? Y lamentablemente, muchas veces las otras áreas consideran que uno está perdiendo el tiempo cuando está haciendo el testing ahí, o que simplemente no estás trabajando cuando la máquina está corriendo o está renderizando. Entonces, existe ese desconocimiento de la importancia de la seguridad hasta que el sistema colapse. Si el sistema colapsa, es tu culpa. Pero al final esto es culpa de ellos también porque no te han dado el tiempo necesario para esto y a veces o tercerizan y cuando tú ves que tercerizan te das cuenta de que el trabajo tercerizado no es bueno. Mejor lo hacías tú, pero bueno, y hay un tema de comisiones y corrupción que se maneja en muchas de las Américas.
Ajá. César, una consulta. Me indican que todavía se escucha un poco bajo. No sé si en el GoToMeeting vos puedes ver que creo que en la parte de arriba, en la Sí, producita, acá lo voy a poner el que hay una audio parte, para... ajá, para ver si puedes aumentar un poco el audio para que todo el mundo te pueda escuchar mucho mejor. mm, Porque lo veo ya. que está abajo y yo no lo puedo mover. Sí, ya lo estoy cambiando el tema de reproducción de sonido. Ok. Ya está un poco más fuerte. También con el tema de la transmisión, quizás a veces se pierde la latencia a la hora que se manda esto por otro lado. Ok, listo. Otro tema, ayer, bueno, esta semana acabamos de tener un hito. Nuevamente, después de más de una década, volvieron nuevamente los Estados Unidos a enrolarse en ese proceso de llegar y conquistar el espacio. Y hubo una fotografía sumamente interesante que se compartió entre lo que era el control de mando del Apolo y el control de mando de la nueva nave desarrollada por Space. ¿Okay? Claro, Eh, la tablet ya. a mí me nace un montón, una gran cantidad de incógnitas y además de preguntas. César, qué tan peligroso realmente podría ser esto en nuestros tiempos? ¿Consideras que existe un alto riesgo de que al tener una nave tripulada con tanta tecnología y además sea mucho más factible el poder intervenir, por ejemplo, la operación de los controles de una nave de este tipo? Mira, se ha hackeado prácticamente todo, así que no me sorprendería. Si se hackea aviones, se hackean autos, hackear algo que esté programado, no sé con qué lo han levantado, porque hubo una explosión previa de un día y no sé si cambiaron, cuál fue el problema en esto del SpaceX. Entonces, sí, es grave, ¿no? Y más que todo, el problema de fondo es que cuando había inconvenientes en el Apolo, ellos sabían el plano, era gente muy capacitada la que hacía este trabajo, eran matemáticos, físicos, los astronautas no eran iletrados. Ahora están tratando de comercializar, pero bueno, si hay un inconveniente, ¿a quién vas a llamar? O sea, ya no hay soporte. En ese sentido, ¿cómo vas a llamar al técnico si estás no vas a estar en la estación orbital y sin un tema? Entonces, estamos perdiendo lo que es el código. Y muchas veces es como nuestra generación, ¿no? Nuestra generación se acuerda lo que es DOS y ahorita, la gente actual, oye, ¿qué es DOS? ¿Para qué sirve? Entonces, no saben que esto es el corazón de Microsoft, ¿no? Pero muchas veces este tema de lo visual, que vendría a ser el manejo de estas tablets que están haciendo, ahora, ¿qué sistema estarán manejando? ¿Qué estarán empleando? Porque han estado haciendo pruebas con los otros satélites para hacer la transmisión y hacer todos los procesos. Ya se cayó la teoría terraplanista porque estaban diciendo pues que hace muchos años que estamos en la Tierra es plana y todo eso, ¿no? Y que no, que es un juego de cámara. Entonces siempre va a haber ese tema y entrando en ese tema actual de Estados Unidos, el día de hoy, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos con esta información que sacó Anonymous acerca de problemas de comunicación en Gran Bretaña, con lo de Lady Di, que bueno, es algo que ya se venía hablando, pero no había fuentes, y el tema este de Trump, ¿no? De ese juicio o esas comunicaciones internas con menores, ¿no? Entonces, ese tema de la tecnología y la automatización hace que justamente se pierda la privacidad. Y bueno, si uno no hace ni un delito, no hay problema, pero siempre todo va a salir a la luz solo en un marco de tiempo. Ok, César, un tema. O sea, hay mucha gente, ya para nadie es un secreto eh, todo lo que pasa en el Deep Web y todo lo demás. Sí. Eh, con tu experiencia, con tu conocimiento, ¿cuánto crees que pueda tardar para que todo este tipo de información sumamente sensible
ande, si no es que ya anda en algunos lados. ¿Crees que sea algo que tome algún tiempo más para que, digamos, los planos enteros de la nave sean públicamente expuestos en el Deep Web, que digan cuál es en qué está hecho la programación que se encarga de todo el proceso de automatización, que se conozca cuál es la inteligencia artificial que hay detrás de ella? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto crees que pase para eso? Si es que no está ahora, ¿no? El problema es sobre la gente que está inmersa. Entonces, la información que se filtra en Deep Web es muchas veces con colaboración de alguien que ha estado trabajando en el proyecto. Entonces, lo ponen, lo limitan, porque entendamos que es un mercado muy grande. Hablamos de miles de millones de dólares. Entonces, ese tema económico va a influir demasiado. Y sí, debe estar muy valorizado este tema de Elon Musk, pero no sé cómo estará manejando su privacidad. Normalmente, por ejemplo, en la mayoría de entidades, para que los códigos no salgan a la luz, hacen que un equipo grande trabaje y cada uno tiene una pieza. Entonces van ensamblando y entonces el que programe no va a saber para qué sirve eso. Pero cuando el desarrollador ensambla todo, recién se da una lógica a esos lenguajes que han trabajado ahí. Y es lo que se está manteniendo ahora en la mayoría de empresas para que los códigos no salgan a la luz. O sea, no hay una sola persona que está metida ahí, son múltiples y de esa forma evitan las cosas. Ya hemos tenido muchas cosas que han salido a través de funcionarios de NSA, funcionarios que estaban trabajando, el tema de Wikileaks, ¿no? O sea, toda la información que circuló en base a lo que se podía ubicar, ¿no? Entonces, entendamos que a veces la información que circula, entendamos que son proyectos, no son nuevos, es algo muy antiguo. Ese tema de Moss, él está trabajando hace más de 10 años en eso, pero el entorno gráfico y todo lo demás, ya la idea es que comience a circular, porque él quiere hacer el viaje a Marte y después comenzar a vender los viajes orbitales, ¿no? Que cualquier gente de mucho dinero pueda ir para allá, ida y vuelta como un paseo. Okay. Y ya como para ir concluyendo, César, aquí, ¿por qué hago ese comentario previo que hice? Una de las principales, digamos, partes fuertes de Oracle en los últimos años es la parte del desarrollo de su base de datos autónoma. ¿Okay? La autonomía implica a nivel de la base de datos que básicamente el DBA no tiene que hacer ninguna de las tareas mecánicas que anteriormente tenían a nivel de la misma. Y 19C es una de las primeras bases de datos que utiliza esto mucho más profundamente. Inclusive hay una característica que es uno de los caballitos de Troya que se encarga automáticamente de analizar cada instrucción que se genera a nivel de una base de datos y se encarga a través de ese proceso de análisis de determinar si la sentencia se repite n cantidad de veces, proceder a crear un índice, primero en una fase que se llama invisible, para probar que los planes de ejecución se mantienen. Y si el resultado es mejor que el plan de ejecución original, automáticamente publica y hace visible dicho índice para que esas consultas sean optimizadas en tiempo de ejecución. Todo esto lo hace la base de datos tomando en cuenta su propio Machine Learning, porque todo esto se ha implementado a través de Machine Learning dentro del motor de la base de datos. Ok, si Tengo una hemos pregunta. visto, ajá. Ya, tengo una pregunta y a ver, espero que no te pongan aprietos, pero es más o menos lo que ya estábamos conversando antes. Ajá. Entonces, aquí tengo una paginita, ¿no? Y acá hay unos códigos que están corriendo que tú ya debes haber revisado, que es esta página de acá, que es el bono del Estado del Perú. Acá te pones el código, comienzas a buscar y a ver. Esto debería ser visible. Debería estar abierto ante todos o sea, para ti, ¿está bien hecho o no está bien hecho? Nada más, o sea, no te quiero meter en más líos de auditoría de seguridad, de ese tema, porque esto no es un ethical hacking, ¿no? Es simplemente ver el código, lo que está corriendo y poner
y comenzar a hacer la búsqueda de lo que uno ubica ahí, ¿no? En base a simplemente poner un clic derecho a la paginita y a ver el código fuente. Entonces, no sé. No, de hecho ya hemos conversado eso y ya hablamos de que ese tipo de cosas simple y sencillamente no deberían de presentarse en ninguna página de un sitio, sobre todo si el sitio de alguna otra manera recolecta información confidencial y se presta para un tipo de actividad en la cual puede haber algún tipo de, de manejo de fondos públicos, sobre todo que es tan complicado en el tema de corrupción con el que se tiene hoy en día en toda la región latinoamericana. El tema, lo que te digo, o lo que me gustaría es, desde tu perspectiva como tal, ¿qué tan peligroso crees que nosotros dejemos que toda la tarea como tal la haga un tercero a nivel de una base de datos y que vos no puedas incluir absolutamente nada en ella? O sea, que no puedas controlar cómo se ejecutan las sentencias, cómo corren los procesos. O sea, eso sería equivalente casi como llegar y aceptar la autonomía vehicular como tal, bajo el concepto de todas las pruebas que se han hecho a nivel de laboratorio, como la famosa prueba esta, en donde un vehículo autónomo va por una carretera, encuentra un obstáculo al lado izquierdo del otro carril y de un momento a otro se cruza una mujer con un niño en brazos y entonces el vehículo tiene que tomar una decisión. O se va contra el obstáculo y puede matar a los ocupantes o atropella a la mujer con el hijo que ha causado La ley de Murphy. que ha incumplido una regla de seguridad y a final de cuentas, en todos los testings que se han generado, el concepto básico va muy relacionado con las famosas 3 leyes de la robótica y demás, y el auto autónomo lo que toma la decisión es pasarle por encima a la mujer con el niño, porque tiene que salvaguardar La la mayor cantidad. integridad de la posibilidad, Depende, el depende análisis de de tu posibilidad. el análisis, si el análisis de la posibilidad lo ha hecho, lo hacen en China, digamos, ¿no? En el cual se puede poner por las cámaras, se puede saber de forma biométrica en tiempo real quién es, entonces te puede decir qué cantidad de vida puede tener y todo el tiempo, ¿no? A nivel económico, las pólizas de seguro, ¿no? ¿Qué es lo que es la tasación de una vida humana? Pero tenemos que ver el tema de fondo, ¿no? En el tema de fondo en automatización, hablamos en un mundo utópico, en un mundo que se respete las leyes de tránsito, pero estamos en Latinoamérica. Yo te digo, al menos en Perú, no se respetan las leyes de tránsito, solo se respetan cuando uno da el examen de manejo. Después de eso, olvídate, no toleran espacios, la gente se mete y hace un caos completamente y en general, no sé, eso pasa mucho en Latinoamérica. He visto eso mucho en Bolivia, en Argentina, en otros países, pero no sé por allá en Costa Rica cómo esté, si ustedes respetan mucho el tránsito y que todo está debido ahí, pero en Europa es otra cosa, ¿no? Es una No, no, cultura completamente distinta el tema europeo. Entonces, sí, Latinoamérica todos casi en una bolsa podemos meterlos a todos. sí, o sea, entonces, ¿cómo va a poder funcionar esto? ¿Cómo podría funcionar esto si estamos con esas normas, ¿no? O sea, quizás tener vehículos autónomos, pero en lugares aislados, donde no hay mucha transitibilidad. Entonces, eso se puede manejar y se puede trabajar de una forma ideal, pero si no... Ok, y volviendo sobre mi pregunta, Sí, podríamos confiar en la operabilidad de una base de datos autónoma bajo las condiciones que ahora nos está diciendo de cierren los ojos, confíen en mí, que yo sé lo que yo hago y ustedes simple y sencillamente disfruten. ¿Cuál sería tu opinión personal? a ver, hay dos opiniones. En el tema de las categorías ISO, ¿no? Si el código va a estar cerrado, te va a poder ayudar a tener una categoría de certificación, si es que pasan los certificados de calidad en el caso de un software o un lenguaje de programación adecuado. Entonces, en ese sentido, sería acorde. Pero si el código fuente
digamos, si este código va a ser empleado para elecciones o votaciones, ya tenemos un inconveniente, porque este código podría tener algo para hacer que 1 más 1 sea igual a 3, ¿no? Como el título de la conferencia, ¿no? Y como lo que menciona mucho con el tema del el voto electrónico, ¿no? Que es el gran miedo de muchos países. Y es lo que le han estado acá con Chávez, era con el actual Maduro, y en otros países que han empleado este código que ha salido, como el caso de Argentina, ¿no? Que mucha información sale. No sé si en tu país estén empleando el voto electrónico. No, todavía no. Acá hay un documento nacional electrónico, entonces en algún momento ya se está empleando el voto electrónico en varias ciudades, y lo curioso es que tú vas a votar, y he sido testigo de esto, porque tú vas a votar, haces tu cola, quieres votar y te dice, señor, ya votó. Pero ¿cómo que ya voté? Si recién estoy llegando. No, señor, ya en el sistema figura que ya votó, pero no se preocupe, no va a pagar multa. Pero si yo quería votar, entonces ¿quién votó por mí? No, entonces estamos en ese dilema de automatizar las cosas, hace que ahora sean más complicados. Ahora con ese tema de la vacuna, ¿no? Probablemente cuando salga la vacuna, quieren que uno tenga un chip y todo lo que le están culpando a Bill, ¿no? De que es el promotor de la geolocalización mundial, ¿no? Y Ajá, entonces, y el principal financiador en este momento entonces de la OMS a falta de los Estados Unidos. así es. Entonces, estamos en un dilema entre lo moral, la privacidad y lo ético, ¿no? Entonces, ya se está empleando estos RFID para transacciones digitales, ¿no? Hay gente hay fiestas, grandes fiestas en Sudamérica, sobre todo, como el Carnaval de Río, en donde bueno, que ahora que la pandemia no se realiza, ¿no? Pero antes sí se realizaba, entonces la gente perdía su tarjeta, perdía su efectivo, pero ahora con este tema de tener un chip, puedes poner un saldo y de acuerdo a eso, sin contacto, puedes estar haciendo, controlando tus compras, ¿no? O sea, para que no te puedan dejar sin nada, ¿no? Pero Ajá, estamos hablando depende de cómo se usan las cosas, ¿no? O sea, hay cosas que pueden ser buenas, hay cosas que pueden ser malas. Vehículos autónomos, vehículos inteligentes, podría ser muy interesante utilizar para personas que tengan Alzheimer, pero entendamos que el mundo no es una cancha de golf. Entonces, si fuera una cancha de golf, eh, hermano, tú te subirías al vehículo, te duermes, llegas a tu trabajo y no pasó nada. Aquí cae de toda lógica, ¿no? Entonces, sí. tranquilamente, y como es el latino tiene mucha cultura de tratar de evadir la norma o buscarle la trampa a la norma. Si por ahí el sistema dice, este sistema garantiza que no existan choques, entonces, y si no, te van a dar un seguro de tanto. Entonces, él dice, vamos a ver cómo le cobramos el seguro. Entonces, el latino va a buscar la forma de hacer esto, y también entendemos que con todos los baches que existen en la mayoría de ciudades de Latinoamérica y todos los cambios que hay diario, porque a la gente se le ocurre picar un hueco o hay un bache, llovió y lo que sea. Entonces, ¿cómo vamos a tener la seguridad de poder estar cómodos durmiendo como en la fantasía utópica de los Simpsons con los vehículos autónomos, ¿no? Sí. Entonces, ya para cerrar, César, y Sí. realmente te agradezco mucho el tiempo y demás, y también para no alargar mucho la conversación, porque sabemos que después de cierta cantidad de minutos ya la gente le pierde un poco el hilo además. Vuelvo a preguntar, ¿son los lenguajes de programación dignos de fiar o no? Ah, bueno, no soy representante de ningún lenguaje de programación, así te puedo decir que no. Para mí no. Al menos Para mí no. de tu lado es otra cosa, ¿no? Porque tú ya vienes con un polito de marca. Sí, no, pero es una marca que ahora yo la veo desde otro punto de vista, desde afuera, en la acera, ya fuera del ecosistema de partners y del distribuidor de valor agregado que antes estaba ahí y ahora puedo hablar más libremente y sobre todo más aportando a la comunidad y no tanto a otros fines específicos, ¿verdad? Entonces, ya ahora soy más fuera de la parte económica y mucho más en la parte de cómo compartir el conocimiento, que ese es el principal objetivo
de estas charlas. Te agradezco un Buenísimo. montón, César. Buenas tardes para ti y espero que no sea la primera vez. Vamos a ver qué podemos hacer entre los dos para Si para Dios apoyar quiere, si este Dios tipo quiere, de hermano, iniciativas. protégete, usa mascarilla, cuídese y Así lo listo. haremos. Sí, un Y fuerte nada, abrazo para ti allá en Perú y espero ya, que ojalá pronto nos podamos ver en persona. para servirte. Bueno, muchas gracias a todos. Así estamos cerrando la charla del día de hoy. Gracias a César por habernos compartido un rato con nosotros y los veo en la próxima. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Chao.